Católicos. Los milagros de Lourdes. Hay un lugar donde los milagros suceden. Los hombres y las mujeres quienes van pueden ser sanados, sanados en sus cuerpos o sanados en el alma. Un cáncer desaparece y los ojos ven. Un corazón quebrantado es apaciguado. Las sanaciones suceden a gente humilde. Muchos son documentados, comprobados científicamente. Estamos en Lourdes, al sur de Francia. Detrás están las montañas de los Pirineos. Al otro lado está España y más allá Portugal y Fátima. Las cosas que más inspiran aquí en Lourdes es justamente el completo sentido de paz que siento al estar aquí. Es tan hermoso todo, las iglesias, pero también el ambiente que lo rodea. Lourdes es conocido dentro del santuario, es inmenso, es un gran lugar de santidad, proclamado por la iglesia después de una investigación que comprobara que esta sí es tierra sagrada. La gente viene aquí por Santa Bernardita, por sanación y por ayuda. La historia de Lourdes comienza con una joven niña. Ella tiene 14 años de edad y su nombre era Bernardita Soubirous. Aunque viviendo en Francia, ella no habla francés, sino un dialecto de la zona. Ella nació en una familia muy pobre. Su padre, un molinero de harina, fue tan generoso con su pan que estaba ahora en bancarrota. La familia vive en una parte de un sótano. Bernardita padeció de cólera en su niñez y ahora tiene problemas para respirar debido a la humedad de la sala en común. Un viernes en 1854, ella está recogiendo leña con otras dos compañeras para venderla y traer el dinero a su casa. Más allá del río Gave hay una gruta donde se encuentra buena leña. Sus acompañantes, Toinette y Jean, se sacan sus zapatos para cruzar el agua, pero Bernardita no lo hace. Yo les pedí a las dos que me ayudaran a tirar piedras al agua para ver si yo podía cruzar sin quitarme mis zapatos, pero no pude. Así es que regresé. Bernardita se enferma muy a menudo y sufre de asma severa. 4 años atrás fui diagnosticada con leucemia y he tenido muchos tratamientos de quimioterapia. He estado hospitalizada alrededor de 400 días como paciente interna, aún más como paciente externo, yendo todos los días por exámenes y tratamientos. He tenido 2 trasplantes de médula ósea, de células estaminales y aún no he sido sanada o curada. Nada realmente parece trabajar para mí. En 1972 comencé a tener problemas neurológicos. En 1984 yo fui diagnosticado con esclerosis múltiple, una seria enfermedad que es incurable y progresiva. Muchas personas que están enfermas vienen a Lourdes, aun aquellas que están físicamente saludables. Todos tienen algo de lo que quieren sanarse. Apenas me había sacado mi media cuando escuché un ruido, como si una rápida ráfaga de viento soplara. Di vuelta la cabeza y miré hacia un prado y observé que los árboles estaban sin moverse. Seguí sacándome mi media y nuevamente escuché el mismo sonido. Cuando levanté mi cabeza para mirar hacia la gruta,
yo vi a una señora vestida de blanco. Ella estaba vestida en un vestido blanco, un velo igualmente blanco, un cinturón azul y una rosa amarilla en cada pie. Arriba, al lado derecho de la cueva, rodeado por hiedra, había una grieta. Bernardita ve a una joven señora. Al principio, ella le llama la señora. Era una señora joven y hermosa, extremadamente hermosa, como cual nunca he visto antes. Ella vino y se posó en la entrada de la abertura sobre un arbusto. Ella inmediatamente me miró y me sonrió y me indicó que avanzara, como si ella hubiera sido mi madre. Si vemos a la izquierda de la gruta, vemos una inmensa multitud. Nosotros vemos gente con una seria expresión en sus rostros, gente trayendo sus intenciones, sus dificultades, sus sufrimientos. A veces hay dramas terribles en la vida de la gente. Este es un momento solemne. Los archivos de Lourdes están llenos de conmovedoras historias de los visitantes que han venido a la gruta. En 1875, Pierre de Ruder estuvo allí. Pierre se había caído de un árbol y se aplastó su pierna. El resultado fue una fractura abierta de la tibia izquierda. A pesar de todo tratamiento, la pierna nunca se sanó. 8 años más tarde, la gente vio un lastimoso caso en su camino a Lourdes. Su pierna colgaba inútilmente por falta de rigidez. En 1937 fue Louise Jamin. Ella tenía tuberculosis pulmonar y de los intestinos. Su madre y sus 4 hermanos ya habían muerto de esa enfermedad. En su camino a Lourdes, ella tuvo varias hemorragias. 1892, Elisa Lesage. 1893, Abbé Siret. 1905, Cécile Duville. 1950, Francis Pascal. 1950, Evasio Ganora. Et puis nous voyons les mêmes personnes qui ressortent à droite de la grotte. Elles sont entrées. Luego vemos a la misma gente. Cuando ellos salen de la gruta, ellos aún tienen una expresión seria, pero ahora en sus rostros hay algo de luz. Sur le visage, il y a déjà de la lumière. Me restregué los ojos, los cerré y los abrí de nuevo. Pero la señora estaba aún allí, continuaba sonriéndome y haciéndome entender que yo no estaba errada al verla. Tomé mi rosario en mis manos y caí de rodillas. La señora hizo una señal de aprobación con su cabeza y tomó en sus manos un rosario, el cual colgaba en su brazo derecho. Cuando intenté comenzar a rezar el rosario y traté de levantar mi mano hacia mi frente, mi brazo se mantuvo paralizado y solo fue hasta que la señora hiciera la señal de la cruz, ella misma, que yo pude hacer lo mismo. Solo al final de cada década, ella dijo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Desde la orilla opuesta, Toinette y Jean Avadi miran cómo Bernardita reza. Mira a Bernardita allí diciendo sus oraciones. ¡Qué arrogante! Ella debe estar loca para estar rezando allí. Bernardita pide a las niñas no decir nada cuando regresen a casa. Pero esa misma tarde su hermana le dice todo a la señora Soubirous. Pronto las noticias se esparcen. El padre de Bernardita propone como remedio para esfumar la visión una buena paliza. Pero Bernardita es atraída al lugar. Nuevamente, voy a decir que en abril de este año, yo realmente recibí el llamado de María en mi corazón para que viniera a Lourdes a rezar con ella. Al comienzo del mes de octubre del año 1987, mis amigos me convencieron para que hiciera el peregrinaje a Lourdes. A Bernardita se le permite volver a la gruta 3 días después. Esta vez, ella va junto a unos pocos amigos adultos, como también otros 20 niños. La señora se aparece.
Un asistente prudente le ha dado a Bernardita agua bendita para que le tire a esta persona por si acaso. Entonces, Bernardita salpica un poco de agua y la señora sonríe. Bernardita rocía más agua bendita y la señora sonríe nuevamente. En otra visita, otro acompañante insiste en que Bernardita le dé una pluma a la señora con la petición de que ella escriba su nombre. Bernardita obedientemente le da el lapicero y papel. Esto hace reír a la señora. Luego ella dice, no hay necesidad de que escriba lo que tengo que decir. ¿Serías tan amable de venir aquí durante 15 días? Lo prometí y luego ella dijo, yo no te prometo la felicidad en este mundo, pero sí en la del próximo. Durante la sexta aparición, cerca de 100 personas estaban presentes. El periodismo local exclamaba, con eventos tan maravillosos y extraordinarios como estos, no podemos mantenernos en silencio. Cada mañana por los últimos 15 días, una niña de Lourdes camina 2 kilómetros. Bernardita es la hija de un simple trabajador quien vive de su diaria labor. El día de esta aparición, la señora retira su mirada de Bernardita y ve a la multitud. Dándole un vistazo a cada uno, su rostro se entristece. Cuando ella mira a Bernardita nuevamente, ella le dice, Ora por los pecadores. el día miércoles 24 de febrero, el mensaje de Nuestra Señora: Penitencia, penitencia, penitencia. Ora por los pecadores. Pesa el suelo como un acto de penitencia por los pecadores. Bernardita se arrodilla a la entrada de la gruta y sigue caminando de rodillas, besando el suelo mientras avanza. Muchas personas siguen su ejemplo y se arrodillan. El día jueves 25 de febrero, 300 personas estaban presentes. Cuando Bernardita sale de su éxtasis, ella dice que la joven señora le pidió: Ve al arroyo, bebe y lávate en él. pero no hay agua en la gruta. Bernardita, confundida, mira alrededor. Ella se vuelve a la señora nuevamente y le pregunta que le indique un poco más qué es lo que ella desea. Recibiendo una respuesta, ella va a la parte de atrás de la cueva, se arrodilla en un lugar con arena y comienza a excavar con sus manos. Después de algún tiempo, ella encuentra primero humedad, luego lodo y más tarde agua. Los incrédulos se burlaban de la niña. ¿Se ha vuelto loca? Pero Bernardita respondía: Esto es por los pecadores. Debido a la gran cantidad de gente, las autoridades intervinieron. El comisionado de la policía local, señor Jacomet, cuestiona a Bernardita para descubrir lo que él piensa es un engaño. Pero Bernardita no se deja batir. A ella también se le sospecha de locura. Un grupo de doctores la examinan. La mayoría de ellos no son creyentes y no toman en consideración la posibilidad de lo sobrenatural. Pero todo lo que ellos pueden decir es que es posible que Bernardita esté sufriendo de alucinaciones. Luego planean arrestar a Bernardita. Como el clero parece no interesarse en estos eventos, el alcalde se acerca al sacerdote de la parroquia para que prepare su arresto. Pero Abbé Peramal reacciona sorprendentemente. Sus doctores no han encontrado ningún rastro de problema mental y sus conclusiones son puras suposiciones. Usted puede decirle al prefecto de la policía que me encontrará en la entrada de la casa de esta pobre familia y que ellos tendrán que pasar sobre mi cadáver antes de que ellos toquen un cabello de la cabeza de esta niña. El alcalde se retira. Él teme una revuelta de la gente. Sin embargo, él ha levantado barricadas en la gruta. El lunes 1 de marzo, más de 1.500 personas asisten a la gruta. El manantial es ahora un angosto riachuelo que escurre hacia el río. Alguna gente cae en la cuenta de que la fuente puede ser de una naturaleza extraordinaria.
Bernardita ha subido al punto de origen del manantial y empieza a excavar en el sitio más indicado. Nadie hasta ese momento sabía que el agua venía de la gruta. Una madre en desesperación sumerge a su moribundo bebé en el agua fría. Aunque el gentío se oponía abiertamente, la salud de ese infante le es devuelta. La incredulidad de muchos de los que asisten desaparece. Muchos se vuelven reverentes. Excepto por el padre Peramal, el clero mantiene su distancia de estos eventos. En todo caso, el obispo y sus sacerdotes van a ser partícipes de esos eventos. El martes 2 de marzo, la señora envía un mensaje a los sacerdotes. Ve, dile a los sacerdotes que construyan una capilla y hagan que la gente venga en procesión. Bernardita va donde la ve Peramal, aunque ella se siente muy nerviosa haciendo esto. Yo soy Bernardita Soubirous. Ah, entonces eres tú. He estado escuchando raras historias acerca de ti, mi niña. Adelante. La señora en la gruta me dijo que le diga a los sacerdotes que ella desea una capilla en Machiavel. Es por eso que yo he venido. Sí, pero ¿quién es la señora? ¿Ella pertenece a Lourdes? Ella no es de Lourdes. Yo no la conozco a ella. ¿Y tú llevas mensajes como este de alguien a quien tú no conoces? Ah, padre, esta señora no es como otras personas. ¿A qué te refieres? Me refiero a que ella es tan hermosa como yo me imagino que la gente del cielo es. Hay un momento de silencio durante el cual el sacerdote se levanta y comienza a pasearse de un lado a otro de la habitación. Él se detiene y dice: tú tienes que decirle a la señora que te envió que un sacerdote de parroquia no trata con personas que él no conoce, que antes que nada, él insiste que ella debe dar su nombre y más aún, ella tiene que demostrar que ella tiene el derecho a esto. El jueves 4 de marzo, hay ya 8,000 personas esperando en la gruta. Pero para su desilusión, ninguna visión sucede. Durante 20 días, Bernardita no va a la gruta. Ella ya no siente más la invitación. Finalmente, el jueves 25 de marzo, la visión regresa. Por fin, esta vez, la señora habla acerca de ella misma. Le rogué a la señora que me dijera quién era ella. La señora lo hizo como ella siempre lo ha hecho. Ella inclinó su cabeza y sonrió, pero no respondió. No sé por qué, pero insistí y le pregunté nuevamente si podía ser tan amable de decirme su nombre. Sin embargo, ella solo inclinó su cabeza y sonrió como anteriormente, aún manteniendo silencio. Luego, una vez más, por tercera vez, uniendo mis manos y dejándole saber que yo no era digna del favor que pedía de ella, nuevamente le hice mi petición. La señora estaba de pie sobre un rosal. Su rostro se mostró muy serio y ella parecía inclinarse en actitud de humildad. Luego, ella juntó sus manos y las levantó junto a su pecho. Ella miró al cielo. Luego, lentamente, abriendo sus manos e inclinándose hacia mí, ella me dijo en una voz vibrante de emoción: soy la Inmaculada Concepción. Inmediatamente la señora desaparece. Bernardita corre al sacerdote repitiendo palabras que ella no entiende. Soy la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Cuando Abbé Peramal escucha esta frase, él se queda conmocionado. Esto significa que María fue concebida sin el pecado original, concebida en el mismo estado de justicia como Adán y Eva antes de la caída. Eso es a lo que el ángel se refería cuando dijo que María está llena de gracia. Nos muestra bien a la mujer del libro del Apocalipsis, a la cual su hijo se ve amenazado por la serpiente y a la cual ella eventualmente aplasta.
4 años antes, en 1854, el sucesor de San Pedro, Papa Pío IX, había formalmente definido a la Inmaculada Concepción como un dogma de la Iglesia. Nosotros declaramos, pronunciamos y definimos que la Santísima Virgen María, desde el primer instante de su concepción, fue preservada e inmaculada de toda mancha del pecado original, por la gracia y privilegio singular del Dios Omnipotente, en virtud de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de todos los hombres. Durante la vida de Bernardita, la doctrina de la Inmaculada Concepción es confinada en gran parte a discusiones de teólogos y académicos de las Santas Escrituras. Esta no es una expresión conocida por la joven Bernardita, quien vive en una pequeña villa, habla un dialecto y tiene una educación muy precaria. Este será el último mensaje de la Señora. Las promesas y peticiones de Nuestra Señora han sido dadas a los creyentes, el clero y todos los hombres y mujeres de la tierra. Sobre todo, ellos han sido invitados a vivir sus vidas siguiendo los pasos de Jesucristo a través de la conversión, penitencia y esperanza en el próximo mundo. También han recibido una fuente de agua que cura a los enfermos año tras año. Me llevaron a mi habitación. Comencé a sentir frío en mi interior. Este sentimiento aumentó más y más, casi doloroso, y se extendía a través de todo mi cuerpo. Tenía la impresión de que caía en una especie de letargo. Fue entonces cuando la sensación de frío gradualmente se transformó en una suave tibieza. Yo sentí la vida invadiendo cada parte de mi ser que había estado paralizada por mi enfermedad. Pierre de Rudder, quien había aplastado sus huesos y vino a Lourdes con su pierna colgando inútilmente de su cuerpo, ora frente al santuario. Él pide por la gracia de proveer para su familia. Sin saberlo, había sido curado. Él se levanta y apenas casi sin darse cuenta, camina sin sus muletas. Arrodillándose ante la estatua de Nuestra Señora, él exclama en su rostro: «Me estoy arrodillando». Levantándose, él camina alrededor de la gruta sin ayuda de ningún tipo. En unos segundos, los huesos de Pierre de Rudder han sido unidos. Su esposa, viendo esto, exclama de asombro y se desmaya. Al entrar Jesús en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, él les dijo: «Id y presentaos a los sacerdotes». Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Durante el último siglo y medio, miles de personas que fueron sanadas fueron a los sacerdotes y les dijeron la buena nueva. Después, ellos visitaron a los doctores. Antes de que la cura sea reconocida como un milagro, la Iglesia consulta a la ciencia. Quiere evitar alucinaciones, excesos y engaños. En el siglo XVIII, el cardenal Lambertini creó el criterio, el cual debe ser seguido para que una sanación se declare milagro. Si las personas vienen aquí y dicen que ellos se han sanado de algo, mi papel es hacer un examen físico y psicológico completo. Yo soy como Santo Tomás. Yo tengo que ver, yo tengo que tocar y yo debo comprobar. El espíritu del criterio científico es que las enfermedades anteriores deben haber sido serias, de que la cura debe ser definitiva y final, y de que no hay una explicación científica para ella. La investigación que resulta cuando alguien dice que un milagro ocurrió en Lourdes es tan serio y profundo que cualquier persona que venga, cristiana o no cristiana, para conocer que cuando un milagro es proclamado en el buró médico, es médicamente inexplicable y luego es aprobado por un obispo. Esto sigue después de una gran investigación científica. En el Buró Médico de Lourdes, doctores y científicos no trabajan para reconocer un posible milagro. Es casi lo opuesto. Su labor es tratar de explicar la cura con una causa física. Si la persona sanada viene a la iglesia, uno comenzará a dudar acerca del caso.
Pobrecito, le vamos a preguntar si no lo ha soñado y si él estuvo realmente enfermo antes, si los documentos médicos que él trae realmente son de él. Finalmente la enfermera de turno vino hacia mí. Como me veía incómodo y le dije que tenía que levantarme, ella no podía creer lo que sus ojos veían. Ella se quedó atónita al verme caminar. Titubeé en tomar mis primeros pasos, pero pronto sentí mis piernas ponerse más firmes, aunque ellas no habían trabajado desde 1984. Si el doctor suplente de Lourdes está a favor de un caso, este será enviado al Comité Médico Internacional. Este comité está compuesto de 20 miembros respetados en su propia y particular disciplina médica. Doctores sin una fe cristiana pueden participar en el análisis. El primer criterio para tomar en cuenta requiere que la persona tenga documentación médica de la enfermedad, rayos X, análisis de sangre, diagnosis del hospital. El señor Belli, por ejemplo, el milagro reconocido número 66, quien fue sanado en 1987, había estado enfermo con esclerosis múltiple por 15 años. Él había sido declarado 100% deshabilitado y recibía beneficios completos del Seguro Social. En segundo lugar, para que una sanación sea considerada como un milagro en Lourdes, la medicina moderna no puede curar a la persona. La persona debe ser considerada como un caso incurable. Yo estaba recibiendo 100% de beneficios como deshabilitado del Seguro Social y necesitaba que una persona me ayudara con mis necesidades diarias. Tercer lugar, la cura debe ser definitiva. Efectivamente, la persona debe ser sanada completamente. La enfermedad no puede estar en estado de remisión. En el caso del señor Belli, él fue visto en 1993 por este comité internacional. Fue 6 años después de su sanación. Bien, para los especialistas 6 años no fue suficiente. La esclerosis múltiple es una enfermedad que puede regresar, entonces ellos dijeron que tenía que esperar 5 años más. En total, Jean-Pierre Belli fue sometido a 12 años de investigaciones por numerosos doctores. Después de una intensa discusión y el voto de la mayoría de los doctores, concluyeron que, debido a conocimiento de los datos científicos, hoy en día es imposible poder dar una explicación médica en este caso. Entonces, este caso fue movido de un nivel médico a un nivel espiritual. Ahora, la Iglesia observa cómo Dios pudo haber estado presente en la sanación de la vida de esta persona y si la sanación ha venido del cielo. El caso es referido al obispo de la diócesis en donde la persona vive. El ser prudente con los milagros fue un ejemplo que el mismo Jesús nos dio. En el desierto, Él se rehusó a hacer un milagro cuando el demonio se lo pidió. La religión no es un negocio de espectáculos. Sobre todo, Jesús no quiere ser reducido a un creador de milagros. Él quiere que la gente entienda que Él trae más que la sanación física. Él trae la salvación de la vida eterna. La sanación física es una señal importante, pero más aún cuando esto es hecho en la profundidad de nuestra alma. Allí, Cristo sana la herida del pecado original, permitiendo una vida de gracia. El primer criterio teológico para aceptar una cura de pronto es que el milagro debe ser asociado con Lourdes. La mañana del día final en la que me confirieron la extrema unción, la cual llaman el sacramento de la vida, en el momento en el que el sacerdote me ungió la frente y mis manos, yo sentí como que todo a mi alrededor giraba. De pronto, perdí toda noción de tiempo y espacio. La Iglesia quiere que las personas entiendan que la salvación está a la mano y que las personas deben tomar esta oportunidad y aceptar a nuestro Salvador y vivir de acuerdo a su corazón. Desde la fuente de una sanación física o emocional, hay una sanación del espíritu humano. El milagro es una prefiguración de la única sanación verdadera, la cual es la resurrección. Una sanación milagrosa es una sanación que dice:
Vamos yendo hacia la vida. Estaba durmiendo muy profundamente y me desperté a las 3, con una idea de la cual nunca había soñado y se formaba en mi mente. Era como una invitación: levántate y camina. Los deseos se volvieron más y más fuertes. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El Señor ha sanado mi corazón. Me sentía inmerso en un poderoso sentimiento de liberación y de paz interior, como el que nunca experimenté antes. Las sanaciones en Lourdes siguen el camino de la espiritualidad que fue seguido por Santa Bernardita. Que faisait Bernadette? Quand elle arrivait à la grotte, elle se mettait... ¿Qué es lo que hace Bernardita cuando ella llega a la gruta? Ella se arrodilla. Ella hace la señal de la Santa Cruz muy lentamente. Y esta señal de la cruz que la Santísima Virgen le enseñó le da la experiencia del reino de los cielos. de la croix que la Sainte Vierge lui avait appris La hace pasar de la realidad de su cruz l'expérience un petit peu du royaume des cieux, hein? a la realidad de Cristo. De sa réalité à la réalité du Christ. La señal de la cruz es hecha con una belleza angelical, dicen los testigos. Solo Bernardita puede ver la visión. Los otros solo pueden ver su rostro iluminado. Pero si es precioso, este permanece inmóvil mientras está haciendo la señal de la Santa Cruz, la señal de la crucifixión. En un mundo de cuerpos quebrantados y mentes confundidas, el cielo viene a la gente que se puede arrodillar, a los humildes. Las murallas de la fría cueva y la piedra gris se han tornado brillantes porque millones de peregrinos, quienes admiten pequeñez y su dependencia al Dios Padre, las tocan. Las palabras de Nuestra Señora son completamente opuestas a las promesas de este mundo. No te prometo la felicidad de este mundo, pero sí en el próximo. Los peregrinos, quienes van a la gruta de Lourdes y quienes salen de ella, entran en un misterio pascual. Ellos traen a la gruta todos sus sufrimientos, todos sus dolores. A través de la intercesión de la bendita Virgen, de su Inmaculada Madre, ellos encuentran a Cristo de una manera misteriosa. Cristo crucificado, resucitado, quien les hace pasar de la realidad mundana a su realidad, la realidad divina. Luego María dice un rosario junto a Bernardita. ¿Qué es el rosario? 20 episodios de la vida de Cristo, desde la encarnación a la crucifixión, hasta la glorificación. La vida de Jesús, quien sufre por nosotros. En Lourdes, María trae las personas al Mesías, la buena nueva dada por Jesucristo. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuestra liberación es presentada allí. El próximo lógico paso es la penitencia. Penitencia, 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 dice María. Ruega por los pecadores. Bernardita descubre este manantial. La boue qu'elle a mis sur son Primero ella encuentra lodo y lo pone sobre su rostro. visage avec la boue. Et voici Luego ella encuentra agua pura y se lava su rostro con ella. Entonces, los peregrinos que usaron esa agua están como diciendo, Señor, yo estoy sucio dentro, yo soy un pecador, pero sé que tú eres la fuente de la vida. Lávame y purifícame. Aquí he encontrado gente muy humilde. La gente aquí está enferma o está con una persona enferma o ayudando a los enfermos o ellos están rezando por alguien que está enfermo. Y he encontrado que la vida de cada persona que tiene un familiar enfermo o amigos cercanos enfermos cambia un poco y ellos no se están enfrentando contigo con su fe. No se ponen a decir, por ejemplo, tú tienes que hacer eso, esto y aquello y, mira, yo fui a misa 5 veces hoy día. Ellos son muy reservados acerca de su fe, pero ellos creen muy fuertemente. Ellos son muy amigables con todos y ayudan a todos y realmente es muy agradable estar junto a toda esta gente.
Luego puede venir una sanación interior o a veces una física. Jesús, por su sacrificio, nos reconcilió con el Padre y por consecuencia restaura a la gente en su real naturaleza, como hijos de Dios, viviendo el plan de Dios. Entonces, solo tiene sentido, luego, que puedan ser profundamente sanados en su alma y a lo mejor también en su cuerpo. En Lourdes, Cristo pasa a través del gentío y sana. San Marcos 6:1 se nos ha dicho, y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera el borde de su túnica, y cuantos la tocaron quedaban sanados. Por lavarse en el manantial, María nos pide lo que el cielo siempre le ha pedido a la humanidad, un acto de fe en una única fuente de santificación de su Hijo, arrepentimiento del pecado y lavarse con la gracia de Dios. Ve al manantial a beber y a lavarte en él. Eventualmente, María pide que se construya una iglesia. Hoy en día, una magnífica basílica construida por la gente de Dios se encuentra en la colina arriba de la gruta. ¿Por qué se construyó una iglesia? Para ser el templo de Dios, para que Él se quede entre su gente, para que la Santa Misa pueda ser ofrecida. La misa, la promulgación del sacrificio de Jesús en la cruz. Cristo va a estar presente en el misterio pascual. Cuando estamos en comunión con el cuerpo de Cristo, muerto y resucitado, nosotros entramos en el misterio de su muerte y resurrección, en una acción sacramental. Si esto es verdad, Él está resucitado y Él me ha encontrado en mi vida para traerme su propia realidad. Esta es la extraordinaria experiencia del Evangelio. Cristo, por su vida y por su muerte, no ha cancelado el sufrimiento inevitable, pero Él ha transformado su rol en nuestras vidas. Él hizo del sufrimiento un lugar donde le encontramos a Él participando en la salvación del mundo. El sufrimiento se ha convertido en una puerta hacia la resurrección. Todos los milagros son ahora posibles, porque Cristo fue crucificado y resucitado. El milagro el cual permite a todos los otros es la resurrección de Cristo después de su crucifixión. Si hay un contexto para los milagros, también hay resultados para ellos. Los milagros llevan a la persona que estaba enferma a vivir una vida santa. Aquí usted ve la foto de uno de los últimos milagros declarados en Lourdes. Su nombre es Ana Santianiello. Ella tenía 40 años cuando vino a Lourdes. Ella tenía una seria enfermedad al corazón. Ella apenas podía respirar, no podía caminar. Ella tenía cianosis generalizada. Bien, en esta foto ella tiene 97 años de edad. Ella se transformó en el milagro 67 de Lourdes. Aquí usted tiene una foto que yo tomé de ella en su hogar. Usted puede ver cuando ella era joven y luego más tarde. Esto es muy interesante. Cuando yo la vi por última vez, ella me dijo que si la Virgen la sanó fue para que ella pudiera cuidar de los pobres niños de su región. Ella vivía cerca de Salerno. Y efectivamente hay muchos niños abandonados en esa área. Contraria a las sanaciones que claman los magos, las sanaciones de Lourdes no separan a los pacientes del resto del mundo. En cambio, ellas los llevan a hacer trabajos de lugar donde las personas sanadas viven, es quien eventualmente declare la sanación milagrosa.
Este es el paso final del reconocimiento de un milagro de Lourdes. De esta manera, 68 sanaciones han sido declaradas milagros. Pero en los ojos de la gente familiar a Lourdes y a ellos que han venido aquí, ocurren muchos más milagros. Pero por la extrema y rigurosa demanda usada en el reconocimiento de un milagro, muchas sanaciones permanecen desconocidas. Si uno quisiera considerar solamente las sanaciones espontáneas examinadas por el buró médico, uno podría establecer que han habido 7.000 sólidas y espectaculares sanaciones que han sido documentadas, pero no declaradas milagros. Nosotros mantenemos los archivos aquí. Aquí tiene los más antiguos. Estos son los archivos del año 1913. Nosotros mantenemos registro de los documentos médicos y artículos años tras años, día tras día. Esto es muy agotador. Cada año hay cerca de 40 personas quienes dicen que han sido sanadas. Entonces, eso es alrededor de una sanación por semana. Nosotros aquí tenemos los casos desde el comienzo de siglo. Aquí tenemos los casos después de la Primera Guerra Mundial. En total, desde 1880, cuando el Buró Médico fue creado, hemos tenido sobre 7.000 personas quienes han declarado una sanación física. 7.000 declaraciones de sanaciones espontáneas y aún solo 68 milagros reconocidos. ¿Qué es lo que causa que tantas sanaciones sean rechazadas? Para algunos, esto es una discrepancia en el archivo. Hay casos donde las pruebas de la pasada enfermedad no son suficientes. No hay rayos X o los análisis son muy antiguos. Luego, hay casos donde las medicinas se han seguido tomando por los pacientes después de haber sido sanados. Aquí tenemos el archivo de una monja. El archivo es tan grueso como el de Jean-Pierre. Ella fue sanada el 15 de agosto de 1987, el mismo año que Jean-Pierre. Pero decidimos que ella no sería reconocida porque, desafortunadamente, después de ser sanada, ella continuó con su tratamiento médico. Y si nosotros queremos seguir un estricto criterio, ningún tratamiento debe ser continuado después de una sanación. Ella fue sanada de una artritis reumática crónica. Se estaban deformando sus manos y sus pies. En el día de la sanación, ella ganó una sorprendente flexibilidad en sus manos y pies. Ahora ella puede caminar, ella puede coser, ella puede hacer todo lo que desee, lo que es verdaderamente sorprendente. La declaración médica de sanación definitiva ha sido cada vez más difícil de conseguir de la Junta Médica. El problema es que hoy en día la medicina no acepta sanaciones ni siquiera en circunstancias normales. La medicina acepta remisiones, pero no sanaciones. Si alguien puede haber tenido un cáncer y parece no tener cáncer ya más, está bien. Los doctores mantendrán la vista en esa persona hasta el final de su vida porque el cáncer puede regresar 20 años más tarde. Entonces, ¿cómo puede decir alguien que una persona no está oficialmente sanada? ¿Deberá uno esperar 50 años o hasta que la persona fallezca de una causa natural? En el caso de Jean-Pierre, los especialistas del Comité Internacional dijeron que 6 años después de una sanación no son suficientes para decir que la persona estuviera sanada con seguridad. La esclerosis múltiple es una enfermedad que puede regresar. Ellos dijeron, nosotros vamos a esperar 5 años. Frente a un largo proceso para certificar un milagro, muchas personas se desalientan. Hoy en día, muchos no están tan dispuestos para ir a través de 200 análisis médicos. El señor Belli vio de 200 a 300 doctores. Y más encima, él tenía que ver por lo menos 4 o 5 psiquiatras. Ellos tenían que asegurarse que él no tuviera una falsa enfermedad. Todo eso hasta el 1993.
En 1996, 6 años más tarde, nosotros presentamos este caso al Comité Internacional. Este comité está compuesto de los más grandes especialistas y directores de departamentos en hospitales. Ellos analizan el archivo por completo nuevamente, tratando de criticar un documento por otro. Jean-Pierre me dijo confidencialmente que varias veces casi abandonó todo esto. A sus ojos, él fue sanado, y eso fue lo esencial. Suficiente con eso. Con tantos desafíos, los obispos reconocen los milagros muy tarde, tal vez demasiado tarde. La señorita Santanello fue reconocida por el obispo 50 años después de su sanación. Ella ya tenía 98 años de edad. Un año más tarde, ella falleció de muerte natural. El problema es que hoy en día pocas personas declaran sus sanaciones. Alrededor de 40 de ellas vienen aquí cada año, pero probablemente 10 veces más no vienen. Hace 100 años atrás era lo opuesto. La gente se sentía feliz de declarar su sanación y de mostrarse a los doctores. Hoy en día, cuando tú te has sanado, tú quieres estar en paz. Y yo les entiendo. Y esto no menciona sanaciones que son difíciles de seguir, porque son sanaciones de la vida interior, sanaciones de depresión, profundas heridas de la niñez, abortos, hábitos destructivos, las consecuencias de las injusticias, traiciones y persecuciones, obsesiones con cosas equivocadas, tales como los lujos y modas, la flojera, el deseo de poder y venganza, todas las heridas o pecados que pesan en un alma. Estas sanaciones también ocurren como los amigos de estas personas pueden dar testimonio. ¿Deberían tan pocas sanaciones ser conocidas? Por un lado, la Iglesia quiere asegurarse que todos los milagros sean verdaderos. Pero por otro lado, debe agradecer que cualquier sanación sea dada por Dios. En esta situación, los obispos de Lourdes hacen notar que hay personas quienes han tenido una sanación extraordinaria. Ellas están ahora curadas. Desafortunadamente, para la causa de este milagro, ellas han sido tratadas médicamente después de la sanación. También hay personas a las cuales los diagnósticos anteriores les han sido cuestionados. Siguiendo la definición canónica, esas curas nunca serán reconocidas como milagrosas. Hasta ahora, a la persona curada se le ha dicho que lo mantenga en silencio. Yo he experimentado esto 2 veces en la diócesis donde yo fui obispo anteriormente. ¿Debería ser la ciencia un impedimento para dejar al mundo sin información sobre tantas sanaciones? Después de todo, Jesús quería que las sanaciones de Dios fueran alabadas. ¿No fueron los 10 leprosos sanados? ¿Dónde están los otros? Por todas estas razones, los obispos de Lourdes están recomendando el adaptar el criterio al conocimiento médico de nuestro tiempo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para estar al día. No en el lado religioso de las investigaciones, pero en el lado de la medicina. La fe de la Iglesia no ha cambiado, pero los estudios médicos sí han cambiado. El completo criterio sería mantenido para los casos excepcionales, reconocidos como milagros oficiales, pero para las otras miles de sanaciones, también serían conocidas como sanaciones espontáneas. Antes de avanzar al nivel de reconocimiento canónico, sería bueno hacer una apertura para personas que han vivido una profunda sanación. Esto les permitiría experimentar su sanación en círculos privados, para el estímulo y la alegría de la fe de todos. La sanación aún tendría que ser física, mental y espiritual. Aún tendría que ser reconocida como una cura real por la medicina, incluyendo a psiquiatras.
dans un cercle privé. Pero la categoría de ese reconocimiento no sería oficial. Les médias. En vista de esta situación, el obispo Perrier expresa su recomendación. Yo deseo que en este tipo de situación se le permita a la persona dar testimonio de la gracia recibida. El reconocimiento de este milagro en el sentido canónico aún continuaría. Los engaños deben ser eliminados. Pero es mi deseo que los obispos, quienes tengan a alguien en su diócesis que ha sido sanada incuestionablemente en Lourdes, después de todas las verificaciones mencionadas, deberán autenticarlos. La mayoría de los doctores no piden nada más. En mi caso, yo soy un científico y también soy un creyente. Yo estoy abierto a una causa adicional de sanamiento, de causa sobrenatural. Muchos médicos son creyentes, como también hay muchos astrofísicos quienes son creyentes. Esto no es prohibido. La creciente dificultad de reconocer milagros se refleja en cómo las personas pensaban en el siglo pasado. Muchos en sociedad llegaron a creer que la ciencia era la única forma de conocimiento. Conocimiento místico o espiritual, por ejemplo, fueron dejados de lado. Ahora, la humanidad puede volver a una manera balanceada de juicio, usando las formas de conocimiento científico, místico y teológico. Yo pienso que realmente es muy relativo lo médico del hecho de estar abierto a lo sobrenatural. Si no tomamos en consideración la dimensión espiritual de un paciente, nuestra medicina es rebajada a la medicina veterinaria. Yo puedo decir que mi gato tiene inclusive una dimensión psicosomática, el perro también, e inclusive el pato, pero para el hombre hay algo adicional. El hombre tiene la habilidad de maravillarse, de ser abierto a la eternidad y a lo invisible. Es importante para nosotros los doctores el no estar opuesto a la ciencia y a la fe. Debemos ver lo mucho que ellos se complementan, inclusive en el día a día de nuestra práctica. Un médico, el doctor Van Hostenberg, fue un pensador libre. Él se rehusó a creer en el milagro de Pierre de Rudder, hasta que minuciosamente lo examinó él mismo. Aún 23 años después de la muerte de Pierre, el doctor aún se mantenía incrédulo. Él pidió exhumar el cuerpo. La reexaminación de las piernas, para su asombro, reveló un pedazo de hueso saludable de más de 1 pulgada de largo, entre otras 2 secciones todavía marcadas por la prolongada enfermedad. El doctor Van Hostenberg se conmovió profundamente y rezó por la gracia de creer, y se convirtió en un cristiano y un católico. Lo que previene a muchos de creer en milagros, aunque ellos crean en Dios, es que ellos se han olvidado de que Dios es el que hace las leyes del universo. ¿Qué es lo que es una sanación extraordinaria, sino una situación donde las reglas que nosotros conocemos son dramáticamente alteradas? Pero si Dios es quien crea las leyes, esto hace que esto sea fácil para Él, el alterarlas. Actualmente, las sanaciones de Lourdes no contradicen las reglas de la salud. Ellas las restauran y muy rápidamente. La carne parece deficiente y la enfermedad se arraiga, pero Dios restablece su regla de buena salud, el buen orden que Él había establecido al principio. Donde el pecado original ha permitido a la enfermedad el arraigarse, Dios, por la crucifixión de Cristo, permite el buen orden restablecerse. En Lourdes, María llama a todos a que vuelvan hacia su Hijo. A través de su mediación, la sanación ocurre a la gente enferma y a los que están aparentemente bien. También, sanaciones que son señales de una más profunda sanación de la humanidad, fluyendo por la victoria ganada por Cristo sobre el pecado original y personal. La gracia que fluye de la cruz sana las almas y sana los cuerpos. Estoy segura de que cualquier persona crecerá y cualquiera obtendrá algún tipo de sanación por venir aquí, si es físico o espiritual o emocional, pero a veces sucede para todos, yo creo eso, y es tan apacible. Yo desearía poder venir todos los años y hacer, usted sabe, un retiro, centrarme y pasar todo el tiempo con Nuestra Señora y el Señor. En Lourdes, las personas de todas las naciones, unidas en su esperanza y en su necesidad,
vienen donde Bernardita vio abrirse el cielo. Ellos vienen con humildad, el arrepentimiento y el deseo de ser santo. En la gruta cualquiera puede dejar sus cargas al lado y no se necesita pagar nada para esto. En los baños, en el camino de la cruz, durante adoración y en confesión, todos son invitados a experimentar cómo el cielo se abre. El día jueves 16 de julio de 1858, Bernardita recibe su último llamado para ir a la gruta. Como el acceso es cerrado por barricadas, ella se queda en el otro lado del río. Yo sentí que yo estaba al frente de la gruta, a la misma distancia como antes. Yo solo vi a la Santísima Virgen. Nunca ella había estado más preciosa.